Muy bien, ahora continuaremos hablando de lo que son los resistores en serie y el divisor de voltaje. Lo primero es saber cuándo dos o más resistores se encuentran en serie. Bueno, dos o más resistores se encuentran en serie si a través de ellos fluye exactamente la misma corriente. Aquí tenemos un circuito en el cual tenemos una fuente de voltaje y tenemos dos resistencias R1 y R2. Como vemos, a través de ellos fluye exactamente la misma corriente y, por lo tanto, podemos afirmar que R1 y R2 se encuentran en serie. Ahora, la resistencia equivalente de cualquier número de resistores conectados en serie es la suma de las resistencias individuales. Este concepto lo podríamos sintetizar en la siguiente fórmula. La resistencia equivalente será igual a la sumatoria de las n resistencias conectadas en serie. Ahora, si tenemos un circuito como lo teníamos originalmente, es decir, la fuente de voltaje con las dos resistencias, si nosotros calculamos la resistencia equivalente de estas dos resistencias que tenemos aquí, el circuito nos quedaría de la siguiente manera. Ya no colocaríamos las dos resistencias R1 y R2, sino colocaríamos la resistencia equivalente que obtuvimos después de calcularlo. Muy bien, ahora hablaremos de lo que es el divisor de tensión. El divisor de tensión nosotros pues lo incluimos dentro de esta temática porque esta solo la podemos aplicar en resistores que se encuentren en serie. ¿Sí? Si los resistores se encuentran en cualquier otra configuración, no podemos aplicar un divisor de tensión. Muy bien, lo que tenemos aquí es el mismo circuito que teníamos originalmente, que habíamos utilizado antes, pero aquí incluimos los voltajes y enumeramos los voltajes de cada una de las resistencias que se encuentran aquí. Tenemos un voltaje V1 para la resistencia R1 y tenemos un voltaje V2 para la resistencia R2. Muy bien, el divisor de tensión nos dice que el voltaje V1 que tenemos aquí es igual a la resistencia R1 sobre la suma de R1 más R2 por el voltaje total que está suministrando la fuente al circuito. Mientras que el voltaje V2 sería la resistencia R2 sobre la sumatoria de R1 y R2 por el voltaje total que está suministrando al circuito. Esta fórmula que tenemos aquí para calcular de manera rápida el voltaje de cada una de las resistencias, lo podemos generalizar en la siguiente fórmula. Como vemos, aquí nos dicen que va desde R1 hasta Rn, es decir, que esta fórmula se puede aplicar para cualquier número n de resistencias, resistores conectados en serie. Si nosotros tenemos desde 2, 5, 6, 1000 resistores conectados en serie, podemos aplicar esta fórmula, la cual iría de la siguiente manera. El voltaje Vn, es decir, un voltaje de un resistor que nosotros queremos calcular del resistor Rn, es decir, el voltaje Vn sería el voltaje del resistor Rn. Sería igual a Rn sobre la sumatoria de todos los resistores que se encuentran en serie por el voltaje total que se está suministrando a esos resistores en serie. Muy bien, ahora haremos, digamos, un ejercicio para que esto quede un poco más claro. Aquí tenemos un circuito en el cual tenemos una fuente de voltaje, tenemos dos resistencias de 7 ohmios y de 3 ohmios y nos piden calcular la corriente I que fluye a través de este circuito. Muy bien, lo que haríamos aquí sería, lo primero sería calcular la resistencia equivalente. Recordando, la resistencia equivalente sería la suma de las resistencias que se encuentran en serie. Entonces iría de la siguiente manera, la resistencia equivalente sería igual a 7 ohmios más 3 ohmios. Es decir, la resistencia equivalente sería igual a 10 ohmios. Ahora lo que hacemos es redibujar el circuito, es decir, quitamos estas dos resistencias y colocamos la resistencia equivalente que nosotros calculamos. El circuito nos quedaría de la siguiente manera. Sería nos quedaría un resistor cuyo valor de resistencia es igual a 10 ohmios. Teniendo el circuito de esta manera ya es muy sencillo calcular I porque es simplemente aplicar la ley de Ohm, donde nos dice que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Sería igual I, la corriente I sería igual a 30 voltios sobre 10 ohmios, es decir, la corriente I sería igual a 3 amperios. Ahora vamos a hacer un ejercicio relacionado al divisor de tensión. Lo que tenemos aquí es un circuito con tres resistencias de 8, 4 y 2 ohmios y una fuente de voltaje de 28 voltios. Nos piden calcular el voltaje V sub 0, que es el voltaje de la fuente de 2 ohmios. Ahora miren, es muy importante la polaridad que se le da aquí, debido a que esta polaridad debe corresponder a la misma polaridad de la fuente.
Si nosotros tenemos esta polaridad invertida, es decir, aquí tenemos menos y aquí tenemos más, el voltaje que nosotros tendremos resultante sería negativo. ¿Listo? Bueno, después de haber hecho esta notación, procederemos a realizar el ejercicio. Aplicaremos la fórmula que habíamos mencionado, es decir, para calcular este voltaje de esta resistencia sería esta resistencia sobre la sumatoria de todas las resistencias por el voltaje total. Como en la fórmula es muy sencilla de nosotros poder aprenderla. El voltaje de sub 0 entonces sería la resistencia sobre cuál se está calculando el voltaje sobre la suma de todas las resistencias, es decir, 8 más 4 más 2 ohmios por el voltaje total, que sería de 28 voltios. Realizando este cálculo nos quedaría que V sub 0 es igual a 4 voltios. Como ven, aprendiéndonos esta sencilla fórmula, podemos calcular de manera rápida cualquier voltaje de cualquier resistor que se encuentre en serie con otros resistores.